Con todas las sorpresas extravagantes que se esconden en la Biblia, no debería sorprendernos que ésta contenga un bestiario. Por supuesto, están los animales que todo el mundo recuerda. La colección de animales de Noé, la ballena de Jonás, los leones en el foso, etc. Pero luego están los otros. Criaturas extrañas, a veces confusas. Es por eso que el día de hoy he traído para ustedes algunas de las criaturas más bizarras que encontraríamos en la Biblia. Ophanim. Si estás suscrito al canal, seguramente ya sabes que los ángeles blancos de ojos azules, rubios y con alas, no aparecen en la Biblia. Entonces, ¿por qué los artistas de todos los siglos decidieron representar a los ángeles de este modo y no como se describen en el texto? Quizás por dos razones. 1. Porque los ángeles en la Biblia serían más difíciles de dibujar en los techos de las iglesias. Y 2. Porque si vieras las imágenes de cómo deberían ser los ángeles, pensarías que son demonios. Los Ophanim, descritos por primera vez en Ezequiel 1:15, en la tradición judía, hay 10 órdenes de ángeles, y los Ophanim son considerados unos de los más sagrados, solo superados por los Chayot HaKodesh, que sostienen el trono de Dios. Hay mucho que contar, pero algunas partes de la descripción esencialmente dicen que los Ophanim son giroscopios flameantes cubiertos de ojos que custodian la sede del poder de Dios. Behemoth. El Behemoth o Behemoth es una de las pocas criaturas de la Biblia sobre las que los historiadores han discutido durante bastante tiempo. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en mucho sobre este monstruo, pero saben dos cosas. Era grande y tenía un ombligo. El libro de Job describe al Behemoth como una criatura gigante que habita en las cañas y que es demasiado poderosa para que alguien, excepto Dios, pueda controlarla. Según la interpretación, podía beberse un río entero y su fuerza era lo suficientemente importante como para merecer ser mencionada 4 veces en un solo párrafo. Pero además, su fuerza está en el ombligo de su vientre. Entonces, ¿qué podría haber sido el Behemoth? La mayoría de las interpretaciones literales modernas apuntan a un hipopótamo o a un elefante, pero también se discute si no era más que una metáfora del poder de Dios. Número 3. El Leviatán. El Leviatán está extrañamente bien desarrollado. Job entra en detalles asombrosos describiendo todos los aspectos salvajes del cuerpo de esta criatura, mientras que el Behemoth es considerado la bestia de la tierra. El Leviatán llama al agua su dominio. Tiene una armadura de doble grosor que le recorre la espalda y pliegues musculares por todo el cuerpo. Respira fuego. Su piel es impenetrable, dura como la piedra. Su nombre es sinónimo de las desconocidas y aterradoras criaturas marinas de las que los antiguos marineros solían contar historias y que los cartógrafos marcaban en sus mapas con advertencias de peligro. Aquí hay monstruos. El Leviatán ha sido objeto de numerosos debates a lo largo de los años. La gente ha teorizado que podría haber sido un cocodrilo o una ballena particularmente malhumorada. Pero eso es un poco difícil de cuadrar con un monstruo de roca que respira fuego. Dragones. La Biblia King James cuenta con 34 menciones diferentes de dragones. Deuteronomio 32:33 de la Biblia King James dice que
el vino es el veneno de los dragones. Y la poética frase de Miqueas 1:8. Por eso gemiré y aullaré, iré despojado y desnudo, haré un lamento como el de los dragones y un llanto como el de las lechuzas. Repito, en la Biblia King James. Según el capítulo 13 de Isaías, después de la caída de Babilonia, sus palacios estarán infestados de dragones, así como de criaturas lúgubres, búhos e incluso sátiros. Los dragones vuelven a aparecer en el capítulo 34, donde se instalan en otra ciudad que es destrozada por la ira del Todopoderoso. Las cosas se intensifican aún más en el Apocalipsis, como suele suceder. Allí se puede ver que Satanás toma la forma de un gran dragón rojo, luchando contra los ángeles en una batalla celestial. Un ángel, en particular, le da una paliza y destierra a la criatura al pozo sin fondo durante 1000 años. Cócatris. El cócatris es una criatura mitológica mucho más popular en la Edad Media que en la actualidad. Era una especie de dragón de bajo perfil, una serpiente alada de 2 patas con cabeza de gallo. Aparecía cuando un gallo ponía un huevo que se dejaba al cuidado de un sapo o una serpiente. Sí, yo sé que los gallos no ponen huevos, pero así es la historia. Unicornios. Sí, hay unicornios en la Biblia. Solo depende de la Biblia que leas. Gran parte de la Biblia ha sido interpretada y reinterpretada cientos de veces en casi todos los idiomas, incluyendo el Klingon. Diferentes situaciones sociales en diferentes momentos han dado lugar a interpretaciones muy diversas de lo que significan los textos originales, con algunas palabras que tienen más de un significado y otras que no tienen ninguna traducción directa, y a veces había que rellenar los espacios en blanco. Esta es una de las razones por la cual la Biblia King James, impresa por primera vez a principios del siglo XVII, menciona a los unicornios no 1, sino 9 veces. Generalmente se utilizan como punto de referencia para un símil, pero eso cambia en el libro de Isaías en el capítulo 34. Dios está cortando a los pecadores con una espada llena de sangre y riñones de carnero. Se predice que, mientras esto ocurre, los unicornios y los toros invadirán la tierra de Idumea y arrasarán el lugar. Animales parlantes. Hay 2 animales parlantes destacados en la Biblia. El primero, en el Génesis, Eva es tentada por una serpiente. El segundo, del que quizá no hayas oído hablar, pero que es bastante curioso. En Números, conocemos a Balaam, un profeta problemático. Para resumir la historia, Balaam se embarca en un viaje por carretera y tiene que insistir ante Dios para obtener el permiso para viajar. Dios le da el visto bueno, pero no le parece bien, así es que envía a un ángel para que aparezca delante del burro que monta Balaam. El ángel, invisible para Balaam, asusta al burro, haciéndolo desviarse y golpear a Balaam contra una pared. Balaam se enfada con el burro y lo golpea. Es entonces cuando Dios le da al burro el poder de hablar. El burro le dice a Balaam: ¿Qué te he hecho yo que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Yo soy el documentalista, y esto fue las criaturas más extrañas de la Biblia.